aquí fuera, donde el cielo se cierne como una mano azul y ardiente, y la tierra se agrieta bajo su peso. Bueno, las historias no solo se cuentan, sino que están grabadas en la propia tierra. Permanecen en la bruma de calor que se eleva desde las llanuras, susurran en el viento que barre los cañones. Esta tierra no tolera a los necios ni a los débiles. Exige coraje, exige corazón y, a veces ofrece una extraña forma de gracia en los lugares más insospechados. Verás, el desierto tiene más memoria que cualquier hombre y recuerda los cascos de los caballos, los gritos, los susurros que se lleva el viento. Recuerda la crueldad, sí, pero también recuerda la resistencia, las bondades inesperadas que florecen como una obstinada flor de cactus en el suelo más rocoso. Escucha con atención. Déjame contarte la historia de un niño al que el desierto casi se lleva, y el camino que recorrió cuando el mundo que conocía lo rechazó como si fuera basura, y otro mundo al que le habían enseñado a temer decidió acogerlo. Todo comenzó, como tantas otras historias duras, bajo el implacable sol de Arizona. Pero antes del silencio, se oyó un estruendo. El incesante y ensordecedor traqueteo de una carreta mal suspendida que trazaba un tenue camino a través de un paisaje tenso, cubierto de polvo ocre y matorrales espinosos, con los huesos de las montañas brillando en púrpura en la distancia. Dentro de la carreta, acurrucado entre sacos de grano y bultos indescriptibles, iba un niño. No tenía más de 5 o 6 años. No sabía a dónde iban, solo que llevaban días viajando. El hombre que conducía, cuyo rostro parecía permanentemente marcado por la impaciencia y una especie de ira cansada, hablaba poco y sus ocasionales gruñidos y maldiciones iban dirigidos más a las mulas que al niño. Hubo una vez una mujer cuyo recuerdo era suave y difuso como el humo de una fogata, con olor a jabón y, a veces, a miedo, pero ahora ya no estaba. Desapareció después de que la fiebre se la llevara en un asentamiento polvoriento semanas atrás. Desde entonces, el silencio del hombre se había vuelto más pesado, sus miradas hacia el niño más agudas, con un tono que parecía de reproche. Solo otra boca, murmuró una noche, creyendo que el niño estaba dormido. Otra carga. La carreta se detuvo con una sacudida. No estaba cerca de ningún pueblo, ni de ningún río, simplemente allí, en medio de la nada, bajo un cielo vasto e indiferente. El hombre bajó, estiró la espalda y escudriñó el horizonte como si buscara algo que sabía que no encontraría. Evitó la mirada inquisitiva del niño. Sacó de la carreta una pequeña cantimplora casi vacía y media barra de pan duro. Los dejó en el suelo, a unos metros de distancia. «Quédate aquí», murmuró con voz áspera, áspera por el polvo y quizá por algo más. No se despidió. No dio ninguna explicación. Simplemente volvió a subir al carro, azotó las riendas y, con un último chirrido de las ruedas, se alejó a trompicones. El niño,
se levantó a toda prisa, mirando, con la incredulidad luchando con un terror creciente y desgarrador. Intentó gritar, pero tenía la garganta cerrada, ahogada por el polvo y el miedo. El sonido que escapó fue débil, ronco, engullido al instante por el inmenso espacio. El polvo se arremolinaba detrás del carro que desaparecía, una nube marrón que se desvanecía contra el duro lienzo azul del cielo. Y luego, el vacío, un silencio tan profundo que le oprimía los tímpanos. Se había quedado solo, como un bulto indeseado que se había tirado a un lado. Tenía la ropa rota, la cara manchada de suciedad y el pequeño pecho sacudido por sollozos que no llegaban a salir. El sol ya pegaba fuerte, reflejándose en la tierra reseca. Miró la escasa provisión de agua y pan, y luego la distancia infinita y brillante donde había desaparecido el carro. Soledad, una soledad vasta y terrible. La sed comenzó a hacer efecto casi de inmediato, arañándole la garganta, un fuego seco que igualaba el infierno del cielo. Era una pequeña mota de vida a la deriva en un océano de indiferencia abrasada por el sol, con los buitres ya comenzando a volar en círculos perezosos en lo alto, espectadores pacientes que esperaban lo inevitable. Debió de perder y recuperar la conciencia durante mucho tiempo. Las horas se fundían unas con otras, marcadas solo por el agonizante avance del sol. Bebía el agua con moderación, racionando las pocas gotas preciosas, mientras el pan rancio se desmoronaba en su boca. Se acurrucó en la escasa y burlona sombra de un mezquite muerto, cuyas ramas espinosas ofrecían poco alivio. El calor era un peso físico que le oprimía los pulmones. Las alucinaciones parpadeaban en los bordes de su visión. Agua fresca, el rostro borroso de su madre, la carreta que desaparecía y regresaba, pero siempre volvía a la dura realidad, la tierra agrietada, el sol implacable, las sombras que se arremolinaban sobre él. El miedo dio paso a un dolor sordo, una resignación que se instaló en lo más profundo de sus pequeños huesos. Se estaba muriendo. La tierra lo reclamaba. Justo cuando las sombras comenzaron a alargarse, ofreciendo por fin un respiro del sol directo, extendiéndose como dedos oscuros y esqueléticos sobre la arena, otra clase de sombra cayó sobre él. No era el alivio fresco del crepúsculo, sino algo sólido, algo vivo. Parpadeó con los párpados agrietados, un movimiento doloroso, con la arena raspándole debajo. El miedo, agudo y primitivo, sacudió su cuerpo debilitado. Unas figuras se alzaban sobre él, mirándolo. Ojos oscuros, rostros curtidos enmarcados por cabello negro y lacio, recogido con sencillas bandas. Su piel era del color de la tierra roja, y vestían ropa práctica, hecha de pieles y tela áspera. Apaches, apaches chiricahuas. Su presencia era silenciosa, vigilante, completamente inquietante, como los halcones que había visto antes, pero más cerca, en tierra. El miedo convirtió sus entrañas en agua helada.
Había oído los susurros en la vida que había tenido antes del carro. Historias contadas a la luz del fuego, en tonos bajos y temerosos, relatos destinados a helar la sangre. Historias de guerreros salvajes, asaltantes despiadados. Apretó los ojos con fuerza, preparándose para... Bueno, no sabía para qué, pero seguro que nada bueno. Era pequeño, débil, una presa fácil. Entonces se oyó hablar, sonidos guturales bajos que no entendía, un idioma completamente ajeno a sus oídos. Algunas voces sonaban duras, impacientes, afiladas como pedernal golpeando piedra. Otras parecían más suaves, interrogantes. Se arriesgó a echar un vistazo a través de los párpados entrecerrados. Un hombre, cuyo rostro tenía la marca pálida y dentada de una vieja cicatriz que le iba de la sien a la mandíbula, hizo un gesto desdeñoso hacia el vasto y vacío desierto. Déjalo. El gesto no necesitaba traducción. Otro guerrero más joven parecía indeciso, con la mirada oscilando entre el niño y el paisaje inhóspito. ¿Por qué malgastar recursos en este inda, este ojo blanco, un cachorro que probablemente ya estaba tocado por la muerte? Pero entonces, una mujer mayor dio un paso al frente, moviéndose con una dignidad tranquila que imponía respeto. Su rostro era un mapa de arrugas, cada una de las cuales contaba una historia de sol y viento, de dolor y resistencia. Sin embargo, fueron sus ojos los que lo atraparon, oscuros, profundos, y con una luz fija y evaluadora que resultaba extrañamente reconfortante a pesar de las circunstancias. Se arrodilló a su lado, con movimientos lentos y deliberados, con cuidado de no asustarlo más. No lo tocó, todavía no. Solo lo miró, una mirada larga y escrutadora que parecía atravesar la suciedad, la ropa rasgada, el miedo palpable, hasta llegar a la llama titilante de vida que aún brillaba obstinadamente dentro de su frágil cuerpo. Volvió a hablar, con una voz que transmitía una autoridad tranquila, un tono razonable que parecía acallar las objeciones más duras. Él no entendía las palabras, pero la sensación era clara. Ella estaba defendiéndolo. Luego, con delicadeza, asegurándose de que él viera su intención, mojó un dedo en una pequeña bolsa de agua con intrincados abalorios que llevaba en el cinturón y lo acercó a los labios agrietados y sangrantes del niño. Agua. Agua fresca y vivificante. Le goteó en la boca, aliviando el fuego de su garganta, el alivio más profundo que había sentido jamás. Era el primer acto de bondad deliberada que había conocido desde... No podía recordar cuándo. Lo ancló, un pequeño punto de esperanza en lo aterrador desconocido. No lo abandonaron. La mujer, cuyo nombre acabaría conociendo como Taza, que significa viento fuerte en su lengua, un nombre que encajaba con su tranquila resistencia, había convencido a los demás. Quizá fuera su posición en la tribu, quizá fuera el recuerdo de su propia pérdida, un hijo que se había llevado la tos
del hombre blanco durante el duro invierno anterior. Quizá vio algo en sus ojos, un destello de lucha que resonó en su propio espíritu, o quizá fuera simplemente la compasión fundamental que las dificultades a veces esculpen en las almas de los fuertes. Fuesen cuales fuesen las complejas razones, su voluntad prevaleció. El guerrero marcado, Nakai, seguía sin parecer convencido. Su desaprobación era palpable, y murmuraba entre dientes sobre la locura de alimentar otra boca, una boca blanca, cuando su propio pueblo se enfrentaba a la escasez de caza y a la amenaza constante de los soldados. Pero la decisión estaba tomada. Uno de los hombres más jóvenes, con una delicadeza sorprendente, levantó con cuidado al niño. Se sentía increíblemente ligero, como un haz de palos secos, apenas percibiendo el movimiento. Lo acostaron sobre el caballo del guerrero, delante de la silla. El mundo se balanceaba, una nauseabunda mancha borrosa de tierra y cielo. El ritmo de los pasos del caballo, un extraño contrapunto al caos de su mente. Entonces, afortunadamente, la oscuridad lo envolvió de nuevo, sumergiéndolo como una marea profunda y silenciosa. Despertó en un mundo completamente diferente. No era el resplandor cegador y despiadado del desierto abierto, sino la luz suave y tamizada del interior de una wickiup, un refugio en forma de cúpula tejido con ramas resistentes y cubierto con capas de matorrales y pieles. El aire olía a tierra, a humo de leña, a hierbas secas, a cuero curtido y a algo más. Algo indefinible. Tal vez el aroma de vidas vividas en estrecha convivencia. Algo que insinuaba un sentido de pertenencia, aunque él no tenía entonces la palabra ni el concepto para describirlo. Tasa estaba allí, atendiendo un pequeño fuego que ardía en el centro, con el humo escapándose por un agujero en el techo. Ella lo vio moverse y se acercó a él sin prisa. Con un paño húmedo le limpió suavemente la costra de suciedad y las lágrimas secas de la cara. Le ofreció un caldo ligero en un cuenco de barro, que sirvió con un cucharón de una olla que hervía a fuego lento sobre las brasas. Tenía un sabor extraño, desconocido, condimentado con hierbas que no reconocía, pero estaba caliente y calmó el vacío que le devoraba el estómago mejor que el pan duro. Estaba débil, desorientado, todavía envuelto en el miedo, a la deriva en un mar de rostros, sonidos y olores desconocidos. Al mirar por la baja entrada de la tienda, vio el campamento apache, estratégicamente situado en un cañón escondido donde los álamos trazaban un arroyo oculto. Era un hervidero de actividad silenciosa y decidida. Las mujeres raspaban y curtían pieles extendidas sobre bastidores, con manos expertas. Los niños mayores cuidaban de los más pequeños o practicaban con pequeños arcos. Los guerreros revisaban sus ponis y reparaban sus armas, con movimientos económicos y alertas.
Cuando se fijaban en él, lo miraban con curiosidad, a veces con recelo, y sus ojos oscuros se detenían un instante antes de volver a sus tareas. Nakai, el guerrero cicatrizado, pasó una vez por la entrada, mirando al niño con frialdad y dureza, sin dejar lugar a dudas sobre sus sentimientos. Los niños, más atrevidos y menos reservados, a veces se acercaban sigilosamente, señalaban y susurraban entre ellos en su lengua rápida y fluida, con los ojos oscuros muy abiertos, intrigados por este extraño recién llegado de piel pálida. Tasa se convirtió en su sombra, su escudo, su ancla en esta nueva y desconcertante realidad. Ella parecía comprender su miedo, su absoluta vulnerabilidad, sin necesidad de palabras. Le dio un nombre, Be-Wond, el niño extraño. No era un nombre cruel, intuyó él. Era simplemente una constatación de los hechos, de su situación actual. Lo marcaba como diferente, pero también, en cierto modo, le daba una identidad dentro de su contexto. Ella comenzó el lento y paciente proceso de enseñarle. Primero, las palabras, cosas esenciales, señalando objetos, repitiendo los sonidos con claridad. Tu, agua. Ko, fuego. Itzon, carne. Ba, pan, aunque el suyo era diferente, a menudo hecho de frijoles mezquite o bellotas molidas. Enjit, peligro. Su joven mente, hambrienta de conexión y estímulos tras el trauma y el aislamiento, se aferró a esos nuevos sonidos, absorbiéndolos como la tierra sedienta absorbe la lluvia. Aprendió el ritmo de sus vidas, un ritmo dictado no por los relojes, sino por el sol, la luna, las estaciones, la migración de los animales, la necesidad de agua y la necesidad siempre presente de estar alerta ante los enemigos, tanto animales como humanos. Aprendió a través de la observación, a través de los gestos pacientes y las explicaciones de Tasa, qué plantas ofrecían sustento o curación y cuáles traían dolor o muerte. Aprendió a reconocer los sutiles signos de la presencia de animales. Una ramita rota, un rastro débil en el polvo, el canto lejano de un pájaro que indicaba que algo andaba mal. Aprendió, al principio de forma lenta y torpe, a moverse más silenciosamente entre la maleza, a pisar con cuidado, a mimetizarse con el paisaje en lugar de atravesarlo a trompicones. No fue un aprendizaje fácil. Tropezaba constantemente, tanto literalmente en el terreno rocoso, como figurativamente en la compleja red de costumbres y expectativas de los apaches. No captaba las señales sociales, cometía involuntarias infracciones de etiqueta, sentía el agudo pinchazo de la desaprobación abierta de Nakai cuando cometía un error y soportaba las risas desconsideradas y bulliciosas de los otros niños cuando fracasaban sus torpes esfuerzos. Había noches en las que lloraba en silencio en la túnica que Tasa le había dado, en una confusa vorágine de dolor por un pasado que apenas recordaba.
el rostro de su madre, el tacto de ropa diferente, mezclado con el miedo omnipresente a este nuevo y exigente presente y el profundo dolor de la soledad, incluso en medio del bullicio del campamento. Pero la paciencia de Tasa era tan vasta como el cielo del desierto. Corregía sus errores con suavidad, pero con firmeza. Lo protegía de los juicios más duros y le ofrecía un tranquilo aliento. Y poco a poco, con esfuerzo, como una semilla que brota de la tierra dura, Biwond comenzó a cambiar. El implacable sol del desierto bronceó su piel, dándole un tono oscuro y saludable. La actividad constante, la comida sencilla pero nutritiva y las duras exigencias del entorno endurecieron su pequeño cuerpo, llenándolo y sustituyendo la fragilidad por una fuerza nerviosa. El miedo en sus ojos, aunque nunca desapareció por completo, disminuyó significativamente, sustituido por una aguda vigilancia, una alerta aprendida de sus compañeros apaches y, finalmente, por una creciente y tranquila confianza. Descubrió una afinidad natural por los caballos y aprendió a montar con un equilibrio y una valentía que le sorprendieron incluso a él mismo, aferrándose con fuerza al principio y encontrando poco a poco el ritmo, hasta que se sintió casi parte del animal que tenía debajo. El hijo de Tasa, antes de morir, había sido un arquero prometedor, y ella le pasó el arco del chico a Biwond. Practicó con diligencia, sus pequeñas manos luchando al principio con la tensión, sus flechas volando muy desviadas, pero con la persistencia y la guía de un guerrero mayor y paciente llamado Jerish, que vio la determinación del chico. Su puntería se estabilizó, volviéndose sorprendentemente precisa para su edad. Empezó a unirse a los demás niños en sus juegos violentos, carreras a través del suelo arenoso del cañón, luchas que terminaban en risas, cacerías simuladas entre la maleza. Su propia risa, vacilante al principio, acabó sonando tan libremente como la de los demás, un sonido que dibujaba una rara y suave sonrisa en el rostro de Tasa. Por las tardes, escuchaba con atención cuando los ancianos contaban historias alrededor del fuego comunal, cuentos del coyote, el embaucador, de los espíritus de la montaña, de la historia de su pueblo, sus triunfos, sus penas y su profunda conexión espiritual con cada roca, arroyo y criatura viviente de esta tierra que casi lo había matado, pero que ahora lo sostenía. Veía el mundo a través de sus ojos, la sacralidad de Dzil Ncha Si-an, la gran montaña sentada, la importancia vital de la comunidad, el coraje y el respeto por el equilibrio de la naturaleza. También veía, con creciente claridad, la injusticia a la que se enfrentaban. Oía las conversaciones preocupadas sobre la invasión de los colonos blancos, los Nakayes, que cercaban los terrenos de caza ancestrales, los soldados, los Bluecoats, que los perseguían sin descanso, el amargo recuerdo de los tratados incumplidos y la confianza traicionada.
empezó a sentir su ira latente, su profundo dolor, su férrea y inquebrantable determinación de sobrevivir como Ende, el pueblo, frente a unas adversidades abrumadoras. La sospecha de Nakai permanecía, un duro nudo de desconfianza centrado en los orígenes de Biwond, pero ni siquiera él podía negar las habilidades que el chico estaba desarrollando, su creciente fluidez en su idioma, su lealtad inquebrantable a Tasa. Empezó a reconocer al chico con breves gestos de asentimiento, a veces incluso ofreciéndole consejos prácticos y bruscos durante el entrenamiento. Bai Wand ya no solo sobrevivía, se estaba adaptando, integrando, convirtiéndose. Los años se fundieron unos con otros, marcados por el cambio de las estaciones, las lluvias bienvenidas, los inviernos duros, la época de maduración de los frutos, marcados por cacerías exitosas que traían banquetes y alivio, por tensos períodos de escondite cuando los soldados estaban cerca, por el movimiento constante que era el modo de vida de los Chiricahuas, buscando sustento y evadiendo la captura. El niño, perdido y abandonado, se desvaneció como la niebla matinal, sustituido por un joven delgado, ágil y fuerte. Sus ojos, antes abiertos por el miedo, ahora mostraban la calma y la vigilancia constante de un depredador del desierto, reflejando la inmensidad y las profundidades ocultas de la propia tierra. Se movía con la gracia silenciosa de sus hermanos apaches, con un conocimiento íntimo y profundo de los cañones y las montañas. Ya no era Biwond. En algún momento del camino, tras un encuentro especialmente peligroso con un puma en el que su rápida reacción salvó a uno de los niños más pequeños, surgió el nombre de Nantan, líder. No porque buscara el mando, sino porque instintivamente demostraba coraje, lucidez y una profunda lealtad hacia la tribu, su pueblo. Consideraba a Tasa como su madre, la única madre que realmente había conocido. Sentía un feroz sentido de pertenencia a esta tribu, a esta familia, a esta forma de vida. El fantasma de la carreta, la voz áspera, el peso aplastante del abandono. Era como una pesadilla medio olvidada, una cicatriz profunda, pero cubierta por el tejido vivo de la vida que había construido aquí, piedra a piedra, con mucho dolor. Luego llegó una temporada de duro ajuste de cuentas. Las lluvias no llegaron, los manantiales se secaron, las escasas hierbas del desierto se marchitaron, y la caza, ciervos, conejos, incluso los resistentes antílopes americanos, escaseaba, retirándose más hacia las altas montañas o más cerca de las peligrosas y prohibidas tierras colonizadas, donde el agua era más fiable. El hambre comenzó a hacer mella en el campamento. La tribu se vio obligada a desplazarse en busca de sustento, acercándose más a los ranchos y asentamientos de lo que dictaban la prudencia y la seguridad. Encontraron refugio temporal en un estrecho cañón, bien escondido,
con un manantial que ofrecía agua suficiente, con la esperanza de pasar desapercibidos mientras los exploradores buscaban mejores terrenos de caza. Nantan, ahora un joven respetado por su aguda vista y su silenciosa competencia, estaba de guardia, encaramado en lo alto del borde rocoso del cañón, mientras el crepúsculo pintaba el cielo con pinceladas de púrpura morado y naranja descolorido. Sus ojos, acostumbrados a discernir movimientos sutiles en el vasto paisaje, escudriñaban el terreno iluminado por la luna, atentos a cualquier señal de peligro. Soldados, colonos, bandas rivales. Él los vio primero. Un movimiento débil cerca de la estrecha boca del cañón. No era la gracia fluida de un ciervo, ni el sigiloso deslizarse de un coyote. Jinetes avanzaban lentamente, con cautela, por el sinuoso y rocoso sendero. Eran 4. No eran soldados. Sus movimientos carecían de la formación disciplinada. Eran demasiado furtivos, demasiado vacilantes. Prospectores, tal vez, atraídos por los rumores de oro, o quizás algo más. Una punzada de inquietud le recorrió la espalda. Hizo una señal silenciosa hacia el campamento situado más abajo, un silbido bajo, similar al de un pájaro, apenas audible por encima del susurro del viento vespertino. Una señal preacordada para alertar de posibles intrusos. A continuación, se pegó a la roca, mezclándose con las sombras, y observó cómo las figuras se acercaban, emergiendo en un claro iluminado por la luna. 4 hombres de aspecto rudo, fuertemente armados con rifles y pistolas. Se detuvieron cerca de la entrada del cañón, desmontaron y sus voces bajas se oían débilmente con la brisa. Nantan se esforzó por escuchar, y su conocimiento del inglés, oxidado pero funcional, volvió de repente a estar muy nítido. Hemos oído los rumores durante años, puestos avanzados, puestos comerciales, decía uno de los hombres. Un chico blanco, criado por los chiricahuas. Tiene que ser él, escupió otro hombre. Pérdida de tiempo. Probablemente lleve muerto años, o quizá solo sean mentiras de los apaches. Y entonces, una voz que lo conmocionó, fría y cortante como el viento invernal, atravesó el cuerpo de Nantan y le robó el aliento. Una voz ahora más áspera, espesa por el whisky barato y los años duros, quizá, pero repugnante e innegablemente familiar. La voz de la carreta, la voz que había murmurado algo sobre cargas antes de alejarse. No es mentira, dijo la voz familiar con tono ronco, con una certeza escalofriante. Ahora debe de tener la edad adecuada. Una carga de la que tuve que deshacerme en su momento. Una mujer moribunda, que costaba demasiado. Pero ahora, las cosas han cambiado. Encontré algo en esa tierra que reclamé hace años. Algo valioso. Pero la reclamación es turbia. Está ligada al linaje. Ese chico es la clave. Hay que recuperarlo o silenciarlo. No puedo permitir que aparezca más tarde y reclame lo que es mío. Nantan sintió cómo se le helaba la sangre en el rostro.
dejando su piel fría a pesar del calor residual de la roca bajo él. El hombre que lo había descartado como si fuera basura, estaba aquí, no por remordimiento, ni por preocupación, sino por codicia. Era una complicación, una amenaza potencial para las nuevas perspectivas de este hombre. ¿Qué razones? No importaba. Lo único que importaba era la amenaza inmediata y letal que estos hombres representaban para su gente, su familia, que descansaba inconsciente a pocos metros de distancia en el cañón. El pánico puro luchaba contra los años de disciplina apache arraigada. El instinto de actuar en silencio chocaba con la repentina y violenta agitación que sentía en su interior. Vio a uno de los hombres, no al que lo había abandonado, sino a otro tipo corpulento y de aspecto impaciente, sacar su pistola y señalar hacia la entrada del cañón. Acabemos con esto. Encontremos al mocoso y eliminemos a cualquier indio que se interponga. No estaban allí para charlar amigablemente. No estaban allí para recuperarlo. Estaban allí para eliminar un problema, y su familia apache no era más que daños colaterales a sus ojos. Nakai apareció en silencio a su lado, como una sombra que se desprendía de la pared rocosa, con el arco ya tensado y una flecha encajada en la muesca. Sus ojos oscuros interrogaron a Nenantán, registrando al instante la palidez inusual bajo su bronceado, la tensión repentina y rígida de su cuerpo, la mirada atormentada de sus ojos. Nantan le devolvió la mirada, y mil cosas sin decir pasaron entre ellos en ese único y cargado instante. El recuerdo persistente de la antigua desconfianza, las experiencias compartidas durante innumerables temporadas, el peligro inmediato y común. Vienen a por mí, susurró Nantan, forzando las palabras en apache, con la voz tensa y entrecortada. El inda que me abandonó en el desierto es uno de ellos. Dice que necesita silenciarme. Nakai entrecerró los ojos y una chispa de comprensión, tal vez incluso de sombría satisfacción, cruzó su rostro marcado por cicatrices. El pasado ya no importaba. Se trataba de un ataque contra los Endi. No necesitaba más explicaciones. Sus nudillos se pusieron blancos al tensar la cuerda del arco. Ya no se trataba de la historia personal de Nantan, sino de proteger a la tribu y defender su santuario. Abajo, los hombres comenzaron a avanzar, dispersándose ligeramente, con movimientos torpes en comparación con los apaches, sus botas rozando las rocas, las armas en ristre. Escudriñaban las sombras del cañón, nerviosos pero decididos. Nantan conocía este cañón al dedillo. Cada roca, cada grieta, cada sendero, cada sombra que podía ocultar a un guerrero. Respiró hondo para calmarse, el aire fresco de la noche despejándole un poco la mente. Estaban invadiendo su hogar. Estaban amenazando a su familia. El niño, aterrorizado y abandonado, había desaparecido por completo, enterrado bajo años de sol del desierto y enseñanzas apaches. Solo quedaba Nantan
El guerrero. Asintió Anakai con un gesto seco, casi imperceptible. El clímax no iba a ser un caótico estallido de disparos. No si la astucia apache prevalecía. Sería la precisión contra la fuerza bruta, el silencio contra el ruido. Hizo otra señal, un grito de pájaro diferente y más agudo a los demás guerreros que ya se habían colocado en posiciones estratégicas a lo largo de ambos bordes del estrecho cañón. Entonces estalló un caos orquestado, rápido y preciso. Rocas cuidadosamente seleccionadas, no cantos rodados enormes, pero lo suficientemente pesadas como para herir y asustar, cayeron desde lo alto, golpeando cerca de los intrusos, haciendo que sus caballos se encabritaran y resoplase de pánico, rompiendo su formación y creando confusión. Casi al mismo tiempo, las flechas silbaron en la oscuridad, rápidos mensajeros del descontento apache. Encontraron sus objetivos con una precisión letal, pero no apuntaban a matar. Todavía no. Muslos, hombros, brazos que sostenían rifles. Inmovilizaban a los hombres, los incapacitaban, sembrando el terror sin matarlos inmediatamente. Los intrusos gritaban de dolor y sorpresa, girando sobre sí mismos, disparando salvajemente hacia las sombras, sus balas silbando contra las paredes del cañón. El plomo, perdido, resonando en el espacio confinado. Nantan se movía rápida y silenciosamente por el borde, atrayendo el fuego, utilizando su conocimiento del terreno para aparecer y desaparecer. Un objetivo fugaz que mantenía su atención dividida. Vio al hombre, el que lo había abandonado, tratando desesperadamente de reunir a los demás, con el rostro convertido en una máscara de miedo y rabia impotente a la luz cambiante de la luna. Sus miradas se cruzaron durante un instante fugaz a través del espacio disputado. En ese instante, Nantan sintió una extraña y fría claridad. No era odio, ni el ardiente deseo de venganza que podría haber esperado, sino una profunda y casi distante lástima, mezclada con un profundo sentimiento de repugnancia. Este hombre temeroso y codicioso representaba la crueldad indiferente del mundo que lo había desechado. Su vida apache, con toda su dureza y peligro, le había dado algo que este hombre, que luchaba por el oro, claramente carecía: honor, comunidad, pertenencia, amor. Uno de los intrusos, menos herido que los demás, logró liberarse del caos inicial. Presa del pánico, retrocedió hacia la relativa seguridad de la boca del cañón, disparando a ciegas por encima del hombro mientras corría. Sus disparos fallaron, levantando polvo y rebotando inofensivamente en las rocas. Pero una bala perdida silbó peligrosamente cerca de donde Taza, atraída por la repentina erupción de violencia, se encontraba ahora cerca de la pared del cañón, con el rostro marcado por la preocupación. Sin dudarlo un segundo, impulsado por el instinto, Nantan saltó de la baja cornisa en la que estaba agachado y aterrizó con un ruido sordo casi inaudible en el suelo arenoso. Corrió a toda velocidad por el espacio abierto hacia Taza,
interponiendo su propio cuerpo entre ella y el hombre que huía. No sacó su cuchillo, ni levantó el arco que llevaba a la espalda. Simplemente se quedó allí, como un escudo viviente, con la mirada fija en el aterrorizado pistolero, que ahora se había vuelto, dándose cuenta de que estaba acorralado, y apuntaba con su pistola directamente al pecho de Nanton. El tiempo pareció detenerse, fino y tenso como la cuerda de un arco. Podía oír la respiración entrecortada de Taza detrás de él, un pequeño sonido herido. Vio el destello del cañón de la pistola e instintivamente se preparó para el impacto, pero el disparo nunca resonó en el cañón. Una flecha, rápida y silenciosa como el pensamiento, brotó de repente en el brazo con el que el hombre disparaba, justo debajo del hombro. La pistola cayó inofensiva sobre las rocas. Nakai se encontraba en el borde, justo encima, con el arco aún tensado, y una expresión severa e impasible en la penumbra. El hombre gritó, un sonido agudo y fino de dolor y terror. Dejó caer el brazo inútil, se volvió y se alejó, tambaleando hacia la oscuridad fuera del cañón, agarrándose el miembro sangrante. Al ver caer a su compañero y darse cuenta de que estaban rodeados y superados en número, los demás intrusos, heridos y desmoralizados, arrojaron rápidamente sus armas y se rindieron, pidiendo clemencia. En el repentino y resonante silencio que siguió a la breve y violenta tormenta, Nantan se volvió hacia Taza. Sus ojos, antiguos y sabios, escudriñaron su rostro con intensidad, leyendo la tensión persistente, la adrenalina, las complejas emociones que se arremolinaban bajo la superficie. Extendió una mano endurecida por el trabajo y le tocó suavemente la mejilla, con los dedos callosos sorprendentemente suaves contra su piel. Hijo mío, dijo, pronunciando las palabras apaches en voz baja, pero con un profundo orgullo, un amor inquebrantable y una aceptación total. No era Bi-Wond, ni siquiera Nantan en ese momento. Shiye, hijo mío. Nakai se deslizó por las rocas en una cascada controlada de polvo y guijarros, aterrizando ligeramente a su lado. Miró a Nantan, luego a los cautivos que quedaban acurrucados miserablemente en el suelo, y volvió a mirar a Nantan. Un destello de algo complejo. Respeto a regañadientes. Tal vez el desprendimiento definitivo de viejas dudas. Un entendimiento compartido del círculo completado. Cruzó su rostro marcado por cicatrices. No pronunció palabras de elogio. No eran necesarias. Simplemente asintió a Nantan con un gesto breve y seco, un gesto que decía más que cualquier discurso. La amenaza inmediata había sido neutralizada. El fantasma del pasado de Nantan había sido enfrentado, no con el fuego consumidor de la venganza que él podría haber imaginado, sino con el valor tranquilo, la lealtad feroz y la habilidad táctica que le había enseñado su familia adoptiva, su verdadera familia. Había elegido su mundo, había defendido a su pueblo, estaba, sin lugar a dudas, en casa. Así que, al final,
El desierto no se llevó a aquel niño. No, Señor. Lo puso a prueba. Lo martilló en el yunque de las dificultades. Lo forjó al calor del sol y, finalmente, lo devolvió, más fuerte y más sabio, a un pueblo que tuvo la visión de mirar más allá del color de su piel y ver la fuerza de su espíritu. Se ocuparon de los intrusos al estilo Apache. Los interrogaron, averiguaron lo que necesitaban saber sobre la reclamación del hombre y sus intenciones, información que podría resultar útil más adelante. Luego, dejaron a los hombres atados, a kilómetros del cañón escondido, despojados de sus armas, pero con agua suficiente para que tuvieran una difícil oportunidad de sobrevivir si caminaban hacia el este, en dirección a los asentamientos. La justicia apache podía ser severa, incluso implacable, pero no siempre estaba motivada por la venganza pura. A veces era simplemente práctica y decisiva. Nantan se quedó con su pueblo, sin que nadie cuestionara su lugar entre ellos, ni siquiera con una mirada. Era un lugar que no le había sido concedido por casualidad, sino por las decisiones deliberadas de su corazón, por sus actos y por la lealtad demostrada en los momentos más difíciles. Su historia nos lo recuerda, ¿verdad? Que la familia no siempre es la sangre que compartes. A veces, quizá a menudo, se trata de los lazos que decides forjar en el fuego de la adversidad. Se trata de quién está a tu lado cuando caen las largas sombras. ¿Quién te ofrece un cantimplora cuando tienes la garganta seca? ¿Quién ve a la persona que eres, no solo la etiqueta que el mundo intenta ponerte? El coraje, aquí, en estas tierras implacables, solía mostrar un rostro tranquilo. No se manifestaba solo en la rapidez con la que se desenfundaba un arma o en una postura desafiante, sino en la lealtad inquebrantable, en la resistencia ganada con esfuerzo, en la sencilla y profunda elección de pertenecer en lugar de amargarse. Esa es una verdad tan sólida y duradera como las antiguas montañas, una lección grabada en el alma misma del oeste. Piénsalo, reflexiona sobre ello. Piensa en lo que realmente hace a una familia, lo que define un hogar, lo que da al alma humana su fuerza fundamental cuando llegan las tormentas. Si esta historia te ha llegado, si ha despertado algo en lo más profundo de tu corazón, entonces compártela. Compártela con personas que aprecian las historias sobre el espíritu humano puesto a prueba y triunfante contra todo pronóstico. Déjanos tus comentarios más abajo. Estas viejas historias cobran vida cuando les damos aire, cuando hablamos de ellas. Y no olvides suscribirte al canal, porque, créeme, hay más ecos en estos cañones, más susurros en el viento, más historias del corazón del oeste americano, esperando el momento adecuado para ser contadas.